Muy buenos días, Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Nuevamente estamos reunidos en nuestras casas, pero qué privilegio hoy domingo también poder alabar al Señor. Y vamos a disponernos para esto. ¿Qué tal si usted cierra por favor allí sus párpados y hacemos una oración para poder exaltar el nombre del Señor a través de nuestros cánticos? Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Nuevamente vemos y recibimos tu misericordia. Nuevamente, Señor, sentimos tu presencia, amado Rey, creyendo de que tú eres quien tomas nuestra vida y nuestro corazón. Padre, en este momento nos disponemos para exaltar tu nombre y que lo que hoy cantamos, amado Señor, salga de lo más profundo de nuestro corazón, siempre en adoración hacia ti. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola hermanos, Dios les bendiga. Yo les invito a que en este tiempo declaremos unidos que tenemos un Padre que es digno de toda la gloria y el honor. Señor, te bendecimos en este tiempo, Rey, y te damos a ti toda la gloria, Padre. Nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria. Exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre y siempre, a Jesús. Si es Dios, y declaramos, Padre, que tú has vencido toda enfermedad, Señor, que tú has vencido toda hueste de maldad. Por eso hoy declaramos esto, Dios, porque creemos en tu poder. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Padre, hoy declaramos tu poder, Señor. Hoy declaramos que tú eres grande, Rey. Hoy declaramos tu victoria sobre toda nación, Señor. Y hoy declaramos todos juntos.
Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad, y lo declaramos. Padre, en este tiempo declaramos y creemos, Señor, que tu palabra está aquí, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano.
Bueno, mis queridos, entonces vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo. Acompáñenme por favor al capítulo número 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo número 10. Dice la palabra de Dios: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias también por el privilegio que hoy tenemos de recibir tu palabra. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de estar reunidos, Padre, en familia, creyendo de que tú estás en el corazón de cada uno de nosotros, creyendo que tú estás en medio de cada hogar, Señor. Por esto, cada uno de estos hogares, Señor, del Centro Evangelístico El Parque deben de ser cristocéntricos, amado Rey, y por esto te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y que tú hables hoy a nuestra vida, que seas tú quien nos dé la fuerza y la valentía, Padre, para seguir caminando el día a día, siempre guiados a través de tu palabra. Y yo sé, Señor, que tú nos vas a dar una muy buena enseñanza hoy, Padre, para que la coloquemos en práctica. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Pablo le escribe nuevamente a Timoteo una segunda carta. Esta carta que escribe Pablo, que le está escribiendo Pablo a Timoteo, la escribe más o menos en los años 66 y 67 después de Cristo, bajo el reinado de Nerón. Nerón era un reinado perverso. Nerón era perverso, era un hombre que era un emperador que era totalmente perverso. Era tan perverso que mandó matar a su mamá y a sus hermanos para que no le quitaran el trono. Y Nerón, este emperador, era un enemigo acérrimo de los cristianos. Por eso los perseguía y por eso hasta los mandaba matar. Y bajo entonces el reinado de Nerón, Pablo se encontraba preso en Roma nuevamente. ¿Por qué digo nuevamente? Porque anteriormente Pablo también ya había sido encarcelado 2 años más o menos, pero el encarcelamiento anterior había sido muy distinto a este donde está escribiendo esta carta. ¿Por qué distinto? Porque el encarcelamiento anterior, él hasta tenía una vivienda independiente y fue después liberado, donde pudo nuevamente ejercer su labor en Macedonia, en Creta, en Asia Menor y en otros lugares. Pero bajo el reinado de Nerón, este lo coge y le da un trato totalmente distinto, en distintas circunstancias, como lo podemos ver aquí en el versículo 9 del mismo capítulo 2. Dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Entonces lo estaban tratando como a un malhechor. ¿Y cómo trataban en aquel entonces a un malhechor? Lo tenían atado con cadenas y amarrado o aferrado al piso.
lo trataban como él mismo lo dice ahí en ese versículo número 9. Es más, Pablo creía y sabía que ya estaba muy cerquita su ejecución, su sentencia. Por eso le dice a Timoteo que vaya pronto. Inclusive le dice que vaya antes del invierno. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo número 9. Dice, procura venir pronto a verme. Y mire lo que dice el versículo 21 del mismo capítulo 4. Dice, procura venir antes del invierno. Entonces, como Pablo ya sabía que iba a ser ejecutado, que iba a cumplir ya esa sentencia, por eso le dice a Timoteo que se apurara para poderle ver. Ahora, ¿qué le escribe Pablo a Timoteo? A Timoteo le da muchas recomendaciones. Dentro de estas le dice que sea un buen soldado de Cristo. Miremos lo que dice el versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo sabía del fracaso de muchos. Por eso le recomienda a Timoteo que se esfuerce en la gracia que viene de Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice, sé fuerte. Ahora, vemos este verbo en presente. Nosotros también tomamos que tomar esta palabra y ser fuertes para el día a día, como le recomienda Pablo aquí a Timoteo, que se esfuerce en la gracia que viene de parte de Jesús. Nosotros, mis queridos hermanos, en el día a día necesitamos ser fuertes. Necesitamos de esa gracia que viene de parte de Dios, como le dice aquí Pablo a Timoteo. Mis queridos, y tomemos, porque aquí vemos este verbo que está en presente, esfuérzate, sé fuerte. Dígame si no necesitamos ser fuertes para emprender el día a día, porque los ataques del malhechor, porque sabemos que tenemos que salir a enfrentarnos con las situaciones y a veces situaciones difíciles que se levantan diariamente, porque recordemos que el diablo está como león rugiente, él está por ahí, él quiere y siempre va a querer atacarnos. Por eso necesitamos nosotros de esa fuerza y de esa valentía que viene solamente de Dios. Inclusive tomé aquí un ejemplo, y el ejemplo que tomé es cuando el Señor le dice a Josué, después de la muerte de Moisés, que él se esforzara y fuera valiente. En el versículo número 9 del capítulo 1 de Josué dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vemos acá también una palabra clave y es que Dios estará. Está y va a estar, futuro. El Señor no nos va a dejar. Por eso dice ahí, primero le dice, esfuérzate y seas valiente. Necesitamos esforzarnos y se necesita ser valiente. Y dice que no vamos a desmayar. Si somos fuertes, si somos valientes, si nos esforzamos, entonces no vamos a desmayar. Y más si lo que dice la palabra, si lo que sigue diciendo este versículo 9 del capítulo 1 de Josué, lo tomamos real, lo tomamos para nuestra vida, donde dice, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Si el Señor está con nosotros, entonces ¿de qué preocuparnos? Si el Señor está de nuestro lado, entonces no vamos a desmayar y vamos a ser esos hombres y mujeres esforzados y valientes para emprender el día a día. Tal vez usted como yo conocemos también personas que han fracasado en la vida cristiana. No se han esforzado. Llega cualquier situación difícil, llega cualquier problema y esto los aparta del Evangelio, esto los hace desviar del Evangelio. Pero el Señor hoy nos está diciendo a nosotros como sus hijos que seamos esos buenos soldados donde tenemos que esforzarnos, donde tenemos que ser valientes, donde tenemos que creer que el Señor va a estar con nosotros por donde nosotros vayamos o donde nosotros estemos.
Nosotros fuimos llamados no al fracaso, no al fracaso, no a la derrota, no a desmayar. Nosotros hemos sido llamados a ser ese pueblo victorioso en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, si Él está de nuestro lado, ¿por qué vamos a temer? Vamos a ser ese pueblo esforzado, vamos a ser ese pueblo valiente, vamos a ser ese pueblo que no piensa en la derrota, sino que siempre va a pensar es en la victoria que el Señor Jesucristo nos ha dado. Tomemos esa recomendación para cada uno de nosotros, vivamos esa recomendación, vivamos esto. Pero ¿qué más le sigue diciendo Pablo a Timoteo? Le dice que en las propias fuerzas él no va a poder, sino que para que él pueda, esa fuerza la da el Espíritu Santo que habita dentro de él. Por eso, mis queridos hermanos, también la importancia de que todos los días nosotros oremos y le pidamos al Señor que nos llene de su Espíritu. Que ese Espíritu de Dios siempre habite en nuestro corazón, porque Él es el que nos va a dar la fuerza, la fortaleza, Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a sacar siempre victoriosos. Por eso, mis queridos, cuando nosotros estemos allá de rodillas o cuando nosotros estemos por ahí orando con el Señor, a solas con Él, teniendo esa charla, esa conversación con Él, le pidamos a Él que siempre, siempre derrame de su Espíritu, siempre nos llene con su Espíritu para así poder tener esa fuerza, para así poder soportar el día a día y para poder recibir ese poder para decir que la victoria es de cada uno de los que pedimos esto al Señor. También le dice en el versículo número 2, le dice Pablo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo anteriormente en el versículo 1 le dice que sea ese esforzado y valiente, porque también para predicar la palabra se necesita ser esforzado y valiente, morir a ese miedo. Y aquí le dice entonces él que lo que él ha oído, mejor dicho, Pablo discipuló a Timoteo. Entonces, como Pablo fue el que discipuló a Timoteo, como Pablo fue el que le enseñó el camino o la verdad hacia Jesucristo, entonces, ¿qué le está diciendo él? Pablo le está diciendo a Timoteo que se esfuerce no solamente en lo que ha escuchado, sino también en escoger a hombres fieles para que prediquen la palabra de Dios. Ahora, recibir la salvación es un privilegio. Cuando nos discipularon o si nos están discipulando, eso es un privilegio, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. ¿Por qué al mismo tiempo es una responsabilidad? Porque yo tengo que de lo que estoy recibiendo también darlo a otros. Si a mí me están discipulando y yo ya estoy en la capacidad de discipular a otras personas, entonces tengo que caminar y empezar a dar ese paso. En otras palabras, si yo ya estoy siendo discípulo, tengo que hacer más discípulos. Y ahí entro a ser parte de esos hombres fieles que dice Pablo que le dice a Timoteo que consiga. Entonces, es tiempo, mis queridos, de que nosotros hagamos discípulos. Es tiempo de que así como a nosotros nos formaron, nosotros también tenemos que formar a otras personas. Por eso Pablo también le dice allá que sea esforzado y que sea valiente. El ser discípulo nos hace responsables de más discípulos. Y ahí se lo está recomendando o le está hablando o le está diciendo Pablo a Timoteo. Ahora, pero hay que tener en cuenta la palabra fiel. Ahí lo dice muy claro, hombres fieles. ¿Qué es esa palabra fiel? Viene del griego pistos, que tiene varios significados. Persona
buen creyente, una persona que sea una buen creyente, una persona que sea leal, una persona que sea creíble, en pocas palabras, a una persona que se le crea lo que está hablando. Lo digo de otra manera. Esa persona fiel es esa persona que da buen testimonio, un muy buen creyente, esa persona que es leal a la palabra y esa persona que se le cree lo que está hablando. ¿Por qué se le cree lo que está hablando? Porque lo que habla lo vive, o viceversa, lo que vive es lo que puede hablar en cuanto al sometimiento de la palabra de Dios, en cuanto a obedecer lo que el Señor manda a través de esta palabra. Recordemos y tomemos nuevamente a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo. Jesucristo vino y predicaba la palabra, pero al mismo tiempo que predicaba la palabra, también vivía esa palabra. ¿Por qué a Jesucristo le creemos hoy en día? Porque Jesucristo era ese buen hombre, 100% carne, porque fue leal al Padre, a ese Dios que le envió a esta tierra a morir por todos nosotros. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por esto, todo lo que Jesucristo hablaba, aunque le criticaban, los fariseos de aquella época le criticaban muchas cosas de lo que ellos hacían, todo lo que el Señor Jesucristo decía, se le creía. Por eso, mis queridos, aquí Pablo le está diciendo, consigue hombres y mujeres fieles. Fieles. Ahora, ¿quién también es esa persona fiel? Es esa persona que está firme en Cristo Jesús, que aún en medio de muchas amenazas, esa persona es leal y por ningún motivo se va a separar de esta verdad. Por ningún motivo se va a alejar de esta verdad. Como les dije anteriormente, Pablo conocía personas que habían fracasado en la vida cristiana, que se habían vuelto atrás, que se habían desviado, pero nosotros somos esas personas, hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, leales a esta palabra, leales al Señor Jesucristo, leales a nuestro Dios y leales también al Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Y esa persona que es leal, entonces va a tomar la palabra y la va a vivir y la va a predicar. Por eso, esa persona que está predicando, cuando es leal, no adulterará esta verdad. No la va a adulterar. Va a predicar la palabra tal como está aquí. No le va a cambiar ni una tilde, no le va a cambiar ni una coma, no le va a quitar absolutamente nada, ni le va a añadir absolutamente nada. Como sabemos que hay por ahí congregaciones que toman la palabra y la acomodan a su diario vivir. No, nosotros, si somos esas personas que dice aquí Pablo, fieles, tenemos que nosotros ser fieles es a la palabra. No que la palabra sea fiel a mí, no, porque el Señor no vino a dar su vida para que la palabra yo la someta a mi diario vivir. No, yo tengo que ser leal, someterme a la palabra, someter. Cristo tiene que reinar en nuestra vida. Pero ¿qué más le sigue diciendo Pablo a Timoteo? Versículos número 3 y versículo número 4. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué más le dice entonces Pablo? Dice, y toma el ejemplo de un soldado. Nosotros somos esos soldados de Cristo. Entonces, ¿qué le dice Pablo? Primero, que van a haber dificultades. Dice, tú pues sufre penalidades. Van a haber penalidades, van a haber dificultades, van a haber días peligrosos, pero yo tengo que someterme a esto sin ninguna queja y asumir
mi responsabilidad. Cuando llamaban a un hombre en aquel entonces a ser soldado, él sabía que podía tener penalidades, que podía tener dificultades, que estaba diariamente vivía en el peligro, pero aún así él tenía que cumplir con la responsabilidad a la que se le llamó, y esa responsabilidad era cumplir con el papel de soldado. Nosotros tenemos un papel hoy como hijos de Dios, y ser esas personas que aunque vengan dificultades, que aunque tengamos tribulaciones, que aunque tengamos penalidades, que aunque estemos o el peligro esté cerca de nosotros, nosotros tenemos que cumplir a cabalidad en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que cumplir en ese llamamiento que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Recordemos más bien que el Señor nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros, a todos el Señor nos ha hecho un llamado, y en base a ese llamado nosotros tenemos que cumplir con esa responsabilidad. Pero ¿qué le dice entonces el Señor? Dice que un soldado debe ser dedicado plenamente a su llamado, y le dice, o tomamos el ejemplo en aquel entonces, que cuando un hombre se convocaba, ese hombre salía de la sociedad para entrar a esa comunidad de soldados, o para entrar a ese batallón o a ese nuevo estilo de vida, digámoslo de esta manera. En otras palabras, se quitaba en aquel entonces como la ropa de civil y se ponía la ropa de soldado. ¿Qué tenemos que hacer hoy nosotros también? Quitarnos los harapos que traíamos para colocarnos esas vestiduras blancas que el Señor nos ha colocado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Asumir ese llamado, apartarnos del mal, de la sociedad, apartarnos, cuando hablo apartarnos de la sociedad, no es olvidarnos de la sociedad, no, sino es salir. ¿De dónde nos sacó el Señor? De allí, para que seamos ¿qué? Esas nuevas criaturas, para que nosotros tomemos como esos soldados ese llamado, para que ahora nosotros digamos que somos de esa comunidad cristiana evangélica, que el Señor murió en la cruz por cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, el Señor Jesucristo murió en la cruz para hacer una gran familia, para hacer una gran comunidad, de donde ustedes y yo hemos salido, o el Señor nos ha sacado, para que enfrentemos nuevamente el día a día cumpliendo con ese papel. Eso no quiere decir también, y lo aclaro, no quiere decir entonces que así como el soldado salía de la sociedad y entraba a una nueva comunidad, entonces se olvidaba de ellos. No. Recuerde que la palabra dice que en este mundo estamos, y no nos podemos olvidar del mundo en que vivimos. Entonces, si nos olvidáramos del mundo, ¿cómo haríamos para alimentarnos? Y no tenemos pues que trabajar para conseguir el alimento, la ropa. No podemos, definitivamente, aquí estamos en este mundo. Lo que no podemos es contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece. Eso no quiere decir, mis queridos, y quiero aclarar, no quiere decir entonces que dejemos de trabajar, que dejemos de estudiar, que no hagamos el trabajo o el día a día que tenemos que hacer. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, somos ya apartados. El Señor nos llamó, el Señor nos separó. Al morir en la cruz del Calvario nos compró y nos hizo como a un lado, donde ya somos esa familia en Cristo Jesús, donde ya somos esa comunidad cristiana evangélica, cristiana porque creemos en Cristo, y evangélicos porque creemos en el Evangelio y conocemos esta verdad, y esta verdad que es el Evangelio es la que nos hace libres. ¿Qué más hace un soldado? ¿Qué más oficio tiene un soldado? Un soldado está comprometido a obedecer. Este soldado o estos soldados deben de obedecer sin cuestionar ninguna orden. En otras palabras, lo que se le dijo, él lo hizo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando vino a la tierra? Obedecer.
Obedecer al 100% la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Obedecer la voz de Dios y aceptar lo que Él nos diga sin refutar nada, sin cuestionar nada. Lo único es, di Señor, y yo ordeno. Y aquí está, esta es la voz de Dios. Este libro maravilloso que es la Biblia es la voz de Dios. Entonces esta voz de Dios es la que yo tengo que obedecer. Entonces esta voz de Dios es a la que yo tengo que someterme. Esta es la voz de Dios que no puedo yo cuestionar. Yo no puedo cuestionar la palabra. Si la palabra me ordena algo, yo tengo que cumplirlo. Si la palabra me dice no mienta más, no debo mentir más. Si la palabra de Dios dice salga de los vicios, yo tengo que salir de los vicios. Si la palabra de Dios me dice no fornicación, no fornico, no adultero, no me emborracho, no me embriago con vino. ¿Cuántas cosas aquí la palabra me dice que yo debo de cumplir? Entonces, así como los soldados se comprometían a obedecer sin cuestionar, nosotros también tenemos que hacerlo como esos buenos soldados de Cristo. ¿Qué más hace un soldado? Un soldado es llamado a o debe sacrificar parte de su vida. Cuando hablo de sacrificar, coloco varios ejemplos. Un ejemplo, sacrificar tiempo con su familia. Era apartado de su familia porque era llamado. ¿Qué más tenía? Coloco otro ejemplo. Y qué maravilloso es cuando nuestros hijos nacen y uno está ahí cerca. Uno está cerca, ahí tal vez viendo cuando ese hijo nace o participando de ese nacimiento de esos hijos. Eso era algo que ellos tampoco podían hacerlo. Qué bueno es cuando hay alguna fecha especial en la familia. Entonces ellos tampoco podían. Ellos sacrificaban estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? También sacrificar cosas que agradan a la carne. Dice la palabra de Dios que ya no podemos ni debemos participar de esto. Ya tenemos nosotros que apartarnos. Nosotros tenemos que, aunque cuando hablo de sacrificio no estoy hablando del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, sino de apartarnos. Así como ellos fueron, los soldados se apartó y no podía participar, entonces tenía que sacrificar ese tiempo de la familia, tal vez sacrificar cuando nacía un hijo. Eso mismo también nosotros tenemos que hacer, apartarnos de las cosas que nos van a llevar al pecado, apartarnos, sacrificar lo que a mi carne le agrada. Eso, yo tengo que apartarme de eso. Yo tengo que sacrificar lo que me aleja de Dios. Yo tengo es que estar con Él. Yo tengo es que tener comunión con Él. Yo tengo es que estar sometido a Él. ¿Qué más también puede o cumple el papel del soldado? Este soldado es comprometido a ser leal hasta la muerte. Cuando un soldado era llamado, se le hacía como una especie de juramento, donde ese juramento hacia el emperador, ese juramento era serle leal a ese emperador hasta la muerte. El Señor Jesucristo fue leal hasta su propia muerte, y muerte de cruz, dice la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros también tenemos que ser leales hasta nuestra muerte? No tenemos que desviarnos ni a diestra ni a siniestra. No tenemos que ir a buscar lo que no se nos ha perdido. Aquí lo tenemos todo, y nosotros, como esos buenos soldados de Cristo, tenemos que serles leal al mismo Señor Jesucristo. Tenemos que serles leal al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tenemos que serles leales a esa Trinidad divina, esa Trinidad que hoy sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y tenemos que no contristarlo, sino serle leal a Él, amarlo, adorarlo, exaltarlo, obedecerle cuando el Espíritu Santo nos reargulla de alguna cosa y nos quiere Él siempre llevar por caminos seguros. Serle leal hasta con nuestra propia vida, leales hasta con nuestra propia vida. No importa si nos persiguen. Hoy no hay casi persecución,
Pero aún así, si nos persiguieran y nos dicen, tiene que negar a Cristo, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su reacción? Si lo tomaran, si hubiese una persecución, si le persiguieran a usted mujer, a usted hombre, a usted niño, a usted joven, a usted anciano, si lo cogieran y le dijeran, si usted no quiere morir, tiene que negar que usted es cristiano evangélico. Si usted no quiere morir, tiene que decir y negar a Jesucristo. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿Qué reacción tomaríamos? Para poder vivir diríamos, bueno, listo, no, me avergüenzo del evangelio, no soy cristiano. Nos pasaría lo que le pasó a Pedro, yo a ese Señor no lo conozco, yo con Él no he andado. O moriríamos adorando al Rey de Reyes. O moriríamos diciendo, soy cristiano evangélico, y moriríamos adorándole a Él, siéndole leal a Él hasta la propia muerte. Que eso es lo que tiene que suceder en cada uno de nosotros. No avergonzarnos del evangelio, no negar el evangelio, sino seguir adelante y creer que ese evangelio es el que nos llevará hacia esa vida eterna. ¿Qué más le dice Pablo a Timoteo? Versículos número 5. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí ya Pablo lo compara como un atleta, ¿Y cuál es la vida de un atleta? Un atleta tiene que tener una vida disciplinada. Si un atleta quiere dar buen rendimiento, tiene que tener una vida disciplinada. Tiene que tener un entrenamiento casi que diario, por no decirlo diario. Y esto tiene que volverse costumbre en su vida, esta disciplina del entrenamiento, el entrenamiento de acuerdo al deporte que practique este atleta. Nosotros como soldados y como atletas de Jesucristo, como en nuestro nuevo estilo de vida, ¿qué disciplina llevamos? Hablándolo espiritualmente. Si tenemos la disciplina de nuestro devocional, si tenemos nuestra disciplina de leer y estudiar la palabra de Dios, tenemos nuestra disciplina de hacer el altar familiar, tenemos nuestra disciplina de en momentos diarios apartarnos a solas y cerrada la puerta, tener esa comunión con el Señor. Hemos creado esa disciplina podemos a ciencia cierta decir que está en cada uno de nosotros. Pero ¿qué más tiene que hacer es la vida de un atleta? Un atleta tiene que autonegarse a muchas cosas. Un atleta tiene que autonegarse a comidas que no van o que no le sirven para su cuerpo, porque una comida puede o aumentarles el peso o bajarles su masa muscular, y ellos tienen que permanecer en forma. Así como crean una disciplina para su entrenamiento, también tiene que autonegarse a muchas cosas. Un buen atleta, un buen deportista, se niega por lo menos a trasnochar, se niega a consumir licor, se niega a comer comidas que, discúlpeme como las voy a llamar, que son como, y lo que nosotros llamamos, son comidas chatarra. Ellos se abstienen, se niegan a esas cosas para ser esos buenos atletas. ¿A qué nosotros nos estamos negando? Nos debemos negar a cosas que van en contra de Dios, porque no estamos acá para agradar al mundo ni a nuestros semejantes, sino que estamos acá es para agradar a Dios. Y cuando yo le agrado a Dios, Él va a estar siempre de mi lado. Tenemos que autonegarnos a muchas cosas. Tenemos que autonegarnos a situaciones que nos apartan de Dios. ¿Y qué más? ¿O cómo es la vida de un atleta? Cumple reglas. Un buen atleta no puede
salirse de las reglas establecidas de acuerdo al deporte. Y una regla casi que general en el deporte es el doping. Los deportistas no pueden doparse para dar más rendimiento. Nosotros también tenemos unas reglas que cumplir, unas reglas que tenemos que vivirlas y someternos a ellas. Nosotros no podemos doparnos tampoco en nuestra vida cristiana, así como un atleta no lo debe de hacer, sino que si un atleta quiere ser leal y quiere cumplir, tiene que sujetarse y someterse a esas reglas. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos reglas, nosotros tenemos estatutos, nosotros tenemos mandatos, nosotros tenemos algo el cual también tenemos que cumplir. Nosotros no podemos salirnos de ahí, no podemos salirnos de estas reglas. Al contrario, tenemos que someternos a ellas. Para ir terminando, quiero leer entonces del versículo 6 al versículo 10. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Sigue diciendo entonces Pablo que el labrador, para participar de esos frutos, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Hermanos, hay que trabajar. Primero, trabajar o servirle al Señor, sin salirnos de nuestros día a día, de nuestro trabajo diario. Pero también tenemos que trabajar, como le dice aquí el Señor, Pablo a Timoteo, que el labrador, para disfrutar de esos primeros frutos, que tiene que hacer? Labrar la tierra, preparar la tierra, sembrar la semilla para que esta semilla nazca. Esta semilla nace, crece y empieza a dar el fruto. ¿Y quién es el primero que disfruta? El que la sembró, el labrador. ¿Quién es el que disfruta cuando una persona llega a los pies de Cristo después de compartirle? ¿No somos nosotros? ¿No es usted quien se siente gozoso, alegre porque se ha ganado una alma para Cristo? Pues tenemos que trabajar primero para poder disfrutar de los frutos también de esa persona, disfrutar de haber ganado esa alma o esas almas para Cristo. Pero para poder disfrutar de esa alegría tenemos que trabajar primero, y lo dice muy claro ahí Pablo. También nos dice que considera lo que digo. ¿Qué dice Pablo? Todo lo que ha dicho. Y el Señor te dé entendimiento. Anteriormente dijimos que el que da la fuerza es el Espíritu Santo que viene de parte de Dios. ¿Quién es el que también nos va a dar el entendimiento? Mire lo que le dice Pablo: acuérdate, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme al evangelio. ¿Qué entonces les quiere decir Pablo aquí? Acuérdate de Jesucristo, quien resucitó de entre los muertos. Resucitó. Entonces, esto implica que Jesucristo está con nosotros, que Jesucristo o el Espíritu de Dios está hoy con cada uno de nosotros. Ahí le dice: recuérdate que Él, aunque murió, resucitó y está en medio nuestro. También le dice que recuerde que el Señor Jesucristo fue hombre. Por eso dice ahí que es de la descendencia de David. Entonces le dice que Jesucristo, así como Él fue hombre, por eso le está diciendo: recuerde que Él es de la descendencia, o viene de la descendencia de David. Por eso tenemos nosotros esa presencia, no solamente de Cristo glorificado, sino también de Cristo que experimentó las mismas luchas que tal vez usted hoy puede estar sufriendo. Jesucristo sufrió esas mismas luchas. Jesucristo fue tentado, tal vez en lo que usted también está siendo tentado. Por eso Pablo le dice: esté tranquilo, acuérdese que
Jesús fue hombre, 100% hombre. Y también le dice Pablo que se acuerde, dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado conforme al Evangelio. ¿Qué más le dice Pablo? Acuérdate de las buenas noticias, acuérdate siempre del Evangelio, que esta es una arma poderosa que el Señor Jesucristo nos ha dejado a cada uno de nosotros para que nos defendamos. El Evangelio no es solamente para predicarlo, que tenemos que hacerlo, que es una responsabilidad. El Evangelio también es una arma letal que nosotros como cristianos tenemos para enfrentar el día a día. Así suframos penalidades, así suframos muchas, en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero tenemos que estar tranquilos. Para eso el Señor también nos dice que recordemos siempre la palabra de Dios. Y vuelvo a decirles, mis queridos hermanos, que para poder recordar a cabalidad la palabra de Dios, tenemos que estudiarla para ver cuando el diablo nos ataque, cómo nosotros le vamos a salir con la palabra. Y él, dice la misma palabra, huirá de nosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Concluyo diciendo, aunque Pablo le escribió a Timoteo que fuera valiente para predicar, que aunque le iban a perseguir, que aunque iba a tener dificultades, nosotros también tenemos que predicar y ser esforzados y valientes para nuestro día a día, siempre siendo esos buenos soldados, siendo esos buenos atletas que tenemos que trabajar para así ver frutos y al mismo tiempo recordar quién es Jesucristo en la vida nuestra. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio, Señor, nuevamente que nos has dado hoy de estar reunidos en familia. Si usted está ahí en familia y puede tomarse de la mano y orar el uno por el otro. Vamos a orar hoy los unos por los otros. Padre, que tú seas, amado Señor, obrando en la vida de mi hermano, obrando en la vida de mi hermana, obrando en la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos, amado Señor, viendo este mensaje, viendo esta palabra, Señor, que tú nos has dado hoy, Padre Celestial. Gracias te doy, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, porque tú has sido bueno con cada familia, Padre mío y Dios mío. Que tú seas siempre, Señor, dando la fuerza necesaria, que seas tú colocando en nuestro corazón el que seamos nosotros esforzados y valientes. Si usted tiene ahí a esa persona de la mano, dígale: Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, ayuda a mi hijo, a mi esposo, al que tenga ahí agarrado de su mano, dígale: Señor, ayúdalo a ser esforzado y valiente. Ayúdalo, Señor, a que él sepa que tú siempre estarás con él y que tú eres quien das la fuerza necesaria, Padre, para que él o ella emprenda el día a día, amado Dios, siempre aferrados a tu mano, Señor. Gracias te doy por cada familia, Padre, y hoy oro muy especialmente, Señor, por la familia, amado Dios, por los hijos y los nietos de doña Rosalba, Padre. Que tú les des fuerza y sabiduría, Señor, que tú coloques paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, amado Dios. Padre, gracias porque sé, Señor, que tú estás colocando paz en ellos en este momento, en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos, amado Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, trae paz sobre ellos, amado Dios. Hoy ellos necesitan esa paz que viene de parte de ti, mi amado. Así también, amado Dios, coloca la paz que sobrepasa todo entendimiento en Mario, Padre. También, Señor, él ha tenido, amado Dios, un golpe duro al morir su padre, pero tú eres, amado Dios, quien vas a colocar la paz en él y en su demás familia también, Señor.
aunque la demás familia no te conozcan a ti, pero tú puedes colocar esa paz, Señor, esa paz que ellos necesitan, amado Dios, después de lo que en esta semana a ellos también les ha sucedido, porque tú eres quien colocas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendice la vida de ellos, amado Dios, bendícelos, bendícelos, y Señor, que ellos entiendan que todo esto está dentro de tu voluntad, creyendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias te doy, amado Señor, porque creemos en ti, porque tú estás con nosotros, y nosotros, Señor, seremos leales, buenos soldados, buenos atletas, buenos labradores, buenos trabajadores, para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos, después de haber alabado al Señor, después de haber recibido esta palabra, tenemos que ser leales a Dios. Tenemos que cumplir con las normas, así como cumple el atleta con reglas. Nosotros tenemos que cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que a Dios tenemos que darle lo que le pertenece. Siempre lo he dicho, Él confía tanto en nosotros, Él confía tanto, que nos da el 100%. Y Él lo único que nos dice es: ofrendemos y diezmemos. Él lo único que dice es: sean buenos administradores de lo que yo, como su Dios, coloco en la mano de cada uno de ustedes. Asumamos esa responsabilidad, asumamos el ser buenos administradores y a darle a Dios lo que le pertenece. Amado Señor, oro en esta mañana también por las finanzas de cada uno de mis hermanos y las mías. Padre, que si alguno de mis hermanos allá en su casa aún no está convencido de lo que tu palabra dice en cuanto a las finanzas, que sea tu Espíritu, Señor, que lo redarguya y lo convenza también, Señor. Y aquellos hermanos que ya están convencidos y han sido leales hasta el día de hoy, Señor, sígueles bendiciendo, Padre. Sígueles bendiciendo a esos hermanos que han sido fieles a ti y leales hasta el día de hoy en cuanto a las finanzas, Padre. Y yo sé, Señor, yo sé, Padre mío y Dios mío, que ellos como buenos administradores van a recibir muchas más bendiciones que tú tienes preparada para cada uno de nosotros cuando cumplimos y somos leales a ti. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos, Dios los continúe bendiciendo. Un abrazo muy grande. Los quiero mucho en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Dios los bendiga.